Hola a todos y a todas. Bueno, pues aquí me tenéis de nuevo con un vídeo en el que voy a explicaros por fin cómo se calculan límites de funciones a partir de su fórmula matemática. No es un vídeo más, este es el vídeo, porque para que os hagáis una idea de la importancia de esta pregunta, os diré que hoy los estudiantes de bachillerato de ciencias comenzáis a ser adultos. Y es que el cálculo de límites es la base del análisis matemático. Y el análisis matemático es la base de la matemática moderna, o sea que con eso prácticamente os lo digo todo. Os van a acompañar desde luego en segundo de bachillerato y desde luego en el primer año de cualquier carrera que hagáis. A ver, el año que viene en segundo de bachillerato vamos a empezar, o la idea sería empezar por análisis matemático, igual que este año acabamos el curso con esa parte. De hecho, queremos que empaten una con otra para que sea lo que mejor recordáis de primero. Las circunstancias este año son las que son. Realmente no sabemos cómo va a ser el principio de curso, todavía no sabemos cómo va a ser el final de este. Lo que sí vamos a intentar es que sea lo menos traumático posible, pero vosotros tenéis que ponerlo todo de vuestra parte. Es una pregunta, es un tema muy importante que debéis dominar, porque sin él no vais a poder hacer absolutamente nada en segundo de bachillerato. Entonces, yo voy a intentar explicároslo lo mejor que pueda con los medios que tengo. Si nos incorporamos a clase, bueno, pues lo retomaremos, miraremos todas cuantas dudas tengáis, haremos todos los ejercicios que podamos, pero creo que no va a ser ese el caso. Y si nos incorporamos a clase, posiblemente sea en pocos días. Entonces, tenemos que intentar hacer todo cuanto podamos así, online, vía telemática. Mirad los vídeos de teoría, los vídeos que voy a haceros con los ejercicios, preguntadme todas cuantas dudas tengáis a través del aula virtual, a través de los correos, como queráis, pero hacedlo, no os quedéis con las dudas. Practicad, haced muchos ejercicios, es la única forma de aprender a hacer límites, porque sin límites no vais a poder derivar. Sin límites no vais a poder integrar, que es otra de las partes súper importantes que vais a tener en segundo de bachillerato. Entonces necesitáis dominar el cálculo de límites. No os asustéis, no es tan difícil. Es metódico, hay que hacer muchos ejercicios, pero es de las partes de las matemáticas que suelen gustar, ¿vale? Entonces, a ver si os enganchan o no os enganchan. A ver, esta pregunta cálculo de límites, ahí tenéis el título, está dividida en tres grandes apartados. Vamos a ver en el primer apartado cómo se calculan límites cuando x tiende a c, siendo c un número real fijo, un número que conocemos. En el segundo apartado veremos cómo calculamos límites cuando x tiende a más infinito y en el tercero cómo los calculamos cuando x tiende a menos infinito. Pero ya os adelanto que el último apartado, cuando x tiende a menos infinito, es en realidad una tontería porque solamente hay que hacer un pequeño cambio al principio y vais a convertir cualquier límite cuando x tiende a menos infinito en un límite cuando x tiende a más infinito. Por lo tanto, los que realmente tenéis que aprender a hacer son aquellos cuando x tiende a más infinito, porque los otros se van a hacer exactamente igual. Y dentro de esos dos primeros apartados, cuando x tiende a un número c y cuando x tiende a más infinito, vamos a considerar subapartados. Y en cada uno de esos subapartados os voy a ir explicando cómo tenéis que hacer en cada caso. Va a depender de la forma que tenga la función, de la forma que tenga el límite, es decir, de hacia dónde tiendan los límites de las funciones o del tipo de función que estemos tratando. Tenéis que recordar las propiedades que vimos para los límites de las operaciones y tenéis que recordar también aquella especie de tabla, no era una tabla, bueno, la pregunta donde os explicaba cómo se operaban los límites infinitos y nulos, ¿vale? Que fue, creo que el último vídeo que hice con vosotros. Bueno, pues teniendo todo eso en cuenta y teniendo los métodos que vamos a ver ahora, los métodos específicos, vais a ser capaces de calcular cualquier límite. Os lo digo yo, que llevo hechos muchos en todos estos años. Bueno, entonces vamos a empezar con calma, pero vamos a empezar lento pero seguro, ¿no? Entonces, primer apartado, cálculo de límites
cálculo de límites en un punto. Entonces se escribe así, límite cuando x tiende a c de f de x. Este c va a ser un número real. En los ejercicios, en vez de c, pues os aparecerá un número. Pues por ejemplo, límite cuando x tiende a 5 y aquí en vez de f de x os aparecerá la fórmula de la función. Bueno, entonces vamos a ver caso por caso. Entonces, primer caso, vamos a suponer que nuestra función f es una función elemental. Bueno, recordemos, ¿cuáles eran las funciones elementales? Las polinómicas, las racionales, es decir, los cocientes de polinomios, las radicales, es decir, aquellas que llevaban x dentro de símbolos de raíz, las exponenciales, es decir, aquellas que llevaban un número positivo en la base y algo que dependía de x en el exponente, las logarítmicas, pues bueno, las que llevan un logaritmo que afecta a algo que lleva x, y después estarían también las trigonométricas, la seno, coseno, tangente, etc. ¿Qué sucede? Que en este año no os van a aparecer límites con senos, cosenos, etc. Esos quedan para el año que viene. Pero todas estas sí os van a aparecer este año y son funciones elementales. Bueno, pues en este primer apartado vamos a suponer que nuestra función f de x es alguna de estas y vamos a suponer que c, es decir, el número al cual tiende x, es un punto del dominio de la función, es decir, que podemos calcular f de c. Eso es lo que significa que c sea un punto del dominio, es decir, que existe f de c. Bueno, pues en ese caso, cuando es así, si yo quiero calcular este límite, el límite cuando x tiende a c de f de x, lo único que tengo que hacer es calcular f de c. Es decir, límite cuando x tiende a c de f de x va a ser f de c. O lo que es lo mismo, sustituir la x por c y hacer las operaciones. Entonces, vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí. Límite cuando x tiende a menos 2 de esta función que como veis es un polinomio. Entonces los polinomios tienen de dominio todo R, existen en cualquier punto. Es decir, este menos 2 pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, este límite, para calcularlo, lo único que tengo que hacer es en esta fórmula, donde está x, escribir menos 2. Entonces ponemos menos 2 al cubo. Menos 2 y ahora en vez de x al cuadrado, por menos 2 al cuadrado. Ahora en vez de más x, más menos 2 y el más 1 lo dejamos igual, más 1. Hacemos las operaciones y el resultado es menos 17. Pues menos 17 es el valor del límite que nos pedía. Otro ejemplo, límite cuando x tiende a 3 de esta función. Esta función es un cociente de polinomios y por lo tanto es una función racional. Sabéis que el dominio de las funciones racionales, de los cocientes de polinomios, es todo R exceptuando aquellos puntos que anulan el denominador. Bueno, entonces vamos a ver si el 3 anula o no anula el polinomio del denominador. Si yo sustituyo me quedaría 3 al cuadrado que es 9, menos 5 por 3, 15, entonces 9 menos 15 menos 6 más 2 menos 4, no lo anula. Es decir, este 3 sí que está en el dominio de esta función. Mi función f de x es todo este cociente. Entonces, como sí que está en el dominio, para calcular este límite sería el límite del numerador entre el límite del denominador. Entonces sustituimos arriba y abajo, que es lo mismo que hacíamos aquí antes en este polinomio. Sustituimos la x por 3, que es el punto al cual tiende la x, hacemos las cuentas y el resultado es menos 25 cuartos. Otro ejemplo, límite cuando x tiende a 1 de esta función, que como veis es una resta de dos funciones radicales. Entonces vamos a ver si este x1, si el 1 está o no está en el dominio de toda esta función. Para que esté en el dominio de esta función, tiene que estar en el dominio de esta y tiene que estar en el dominio de esta. Como las dos son funciones radicales de índice par, sabéis que para que existan, el radicando, la función que va dentro, tiene que dar mayor o igual que 0. Tiene que tener un valor al sustituir mayor o igual que 0. Entonces, si yo hago 1 al cuadrado más 3 por 1, 1 más 3, 4, y entonces esa raíz existe. Y aquí 1 al cuadrado, 1 más 1, me quedaría raíz de 2, que también existe. No da exacto, pero existe. Entonces, este número 1, que es el valor al cual tiende x, no llega a ser nunca 1, pero se acerca todo cuanto queramos a él.
ese punto 1 sí que está en el dominio, con lo cual el límite sería límite de una resta es límite del primero menos límite del segundo, es decir, sustituimos y hacemos las cuentas y nos queda raíz de 4 menos raíz de 2 igual a 2 menos raíz de 2. Y lo dejáis así, nada de utilizar decimales. En límites los resultados no se dan con decimales, con fracciones, con raíces, como sea, pero decimales no se suelen poner. A ver, último ejemplo, fijaos, límite cuando x tiende a 0 y ahora tengo un cociente. Es una función racional. Para que sea una función racional tiene que ser un cociente de dos polinomios. ¿Qué tenemos en el numerador? Tenemos una exponencial de base 3 menos un polinomio y en el denominador tenemos otra exponencial de base 2. No es una función racional, es un cociente de funciones. Hay una función elemental, bueno, hay en realidad una resta de funciones elementales en el numerador, porque esta es una exponencial y es elemental, y esto es un polinomio y es elemental. Entonces, la resta de funciones elementales se comporta como una función elemental, y en el denominador vuelve a haber otra exponencial que también es elemental. Entonces, esta regla que teníamos aquí también es válida en este caso. Es decir, si el punto está en el dominio de esta función, entonces simplemente voy a tener que sustituir. Como es un cociente, miramos el numerador, es una exponencial y un polinomio, existen siempre. Entonces el numerador nos va a dar nunca problemas. El denominador, las exponenciales existen siempre, pero como va en el denominador no lo puede anular. Entonces si sustituyo la x por 0 me quedaría 2 elevado a 5 por 0 más 1. Bueno, lo tenemos aquí. 5 por 0 más 1 es 1. Quedaría 2 elevado a 1 es 2. Entonces no anula el denominador. El punto sí que está en el dominio de la función, de toda esta función. Entonces sustituimos porque sería límite del numerador entre el límite del denominador y es sustituir arriba y abajo donde está la x ponéis este 0. Hacéis las cuentas y os queda pues lo que tenemos aquí, 3 elevado a menos 2 partido por 2. Sabéis que 3 elevado a menos 2 es 1 partido por 3 al cuadrado. Baja el 3 al cuadrado entonces al denominador. Hacemos la cuenta y quedaría un 18a. Bueno, pues vamos con el segundo caso. Ahora vamos a tener una función racional. Bueno, claro, una función racional ya aparecía aquí. En el caso anterior ya teníamos una función racional. Lo que pasa que aquí era un caso específico porque decíamos función elemental que podía ser racional u otras, pero exigíamos que el punto al cual tendía x fuese un punto del dominio. Ahora en este apartado vamos a ver qué pasa cuando está en el dominio, que es repetir lo de antes, o cuando no está en el dominio. Bueno, entonces, nuestra función es racional. Si es una función racional, es un cociente de dos polinomios. Vamos a llamar p de x al polinomio que está en el numerador y q de x al polinomio que está en el denominador. Pues por ejemplo, en este caso que teníamos antes, el polinomio p de x sería x cubo menos 2 y el polinomio q de x sería este, x cuadrado menos 5x más 2. Bueno, entonces, ¿qué casos vamos a distinguir o qué subcasos vamos a distinguir dentro de este caso? Bueno, pues el primero sería, apartado A, que Q de C no sea 0. Es decir, que C no anule el denominador. Si C no anula el denominador, C está en el dominio, entonces estaríamos en el caso anterior. Y sabéis que ahí, para calcular el límite, lo único que tenéis que hacer es sustituir arriba y abajo en el numerador y en el denominador la x por c. Entonces es lo que os dice aquí. Si q de c no vale 0 es porque c está en el dominio de la función f. La función f es el cociente. Y si está en el dominio de la función f, entonces el límite cuando x tiende a c de ese cociente, ¿cómo se hace? Pues sustituyendo arriba y abajo. Es decir, en vez de p de x calculo p de c y en vez de q de x calculo q de c. Es decir, estoy haciendo f de c. Repito, es lo mismo que hicimos aquí. Entonces, lo diferente de este caso es cuando q de c sí vale 0, porque en ese caso el punto c no está en el dominio. ¿Cómo vamos a resolver en este caso el límite? Bueno, pues hay que distinguir a su vez otros dos subcasos. Que el numerador no se anule cuando sustituyo la x por c, o que el numerador, lo tenemos aquí, o que el numerador sí se anule cuando sustituimos la x por c. Entonces vamos por pasos.
Vamos a suponer entonces en primer lugar que P de C es un número que no es 0. Recordad, el P de X era el polinomio que va en el numerador, entonces si digo que P de C es distinto de 0, estoy diciendo que al sustituir la X por C no se anula el numerador. El denominador sí, estamos en el caso en el que el denominador sí se anula. ¿Qué pasa si el numerador no se anula? Pues vamos a llamarle L al límite, al valor de P de C, es un número L distinto de 0. Bueno, pues en ese caso, si yo tengo que calcular este límite, si me pusiese a sustituir, en el numerador me quedaría L y en el denominador me quedaría 0. Yo no puedo poner igual, es decir, no puedo poner que el límite es igual a L partido por 0, porque dividir por 0 con números no existe. Solo existe o puede existir con límites. Entonces, no ponemos igual, ponemos una flecha. En los ejercicios, ahora os diré, os voy a explicar que solo vamos a poner esa flecha, la vamos a poner de otra manera. Bueno, os lo explico ahora en un ejercicio. Entonces, este límite que me están mandando calcular es de la forma L, un número que no es 0, entre el límite 0, entre 0. ¿Cómo resuelvo eso? Bueno, vosotros recordáis, os lo expliqué en el último vídeo, que cuando teníamos un límite que no era 0, un límite que era un número que no era 0, entre un límite que sí era 0, eso siempre iba a dar infinito. ¿Por qué? Porque este límite 0 es 0,00 algo o menos 0,00 algo. Es decir, cuando yo me acerco a 0, me puedo acercar a 0 por la derecha o por la izquierda. Entonces, si me acerco por la derecha, el valor que está tomando la X es 0,000, los ceros que queramos. Y al final algún número que no sea 0. Y si me acerco por la izquierda, el valor que está tomando la X es menos 0,00 algo y al final algún número. Y si dividimos entre eso, si dividimos entre 0,00 y pico o entre menos 0,00 y pico, el cociente se hace enorme. Puede ser positivo o negativo, es decir, puede irse a más infinito o a menos infinito. Y eso va a depender del signo de este 0, si es un 0 más o un 0 menos, pero también va a depender del signo de este L, si es un número positivo o negativo, y después de aplicar la regla de los signos. Bueno, ¿cómo vamos a proceder? ¿Cómo vamos a resolver estos límites? Cuando tengáis entonces un cociente de polinomios, cuando X tienda a un número, cociente de polinomios, y al sustituir la X por C os quede un número que no es 0 entre 0, siempre hay que calcular los límites laterales en C, es decir, tenéis que calcular el límite cuando X tiende a C menos y el límite cuando X tiende a C más. Si esos dos límites laterales coinciden, entonces este límite existe y va a valer lo mismo que los laterales. Si los dos límites laterales son distintos, entonces el límite que os están pidiendo no existe. Bueno, vamos a verlo como ejemplo. Aquí el ejemplo está hecho de una forma, yo es que ahora ya no hago así los límites. A ver, esta sería, digamos, la forma de empezar a explicar límites en primero de bachillerato, escribir todo esto. Pero como a mí me parece que a aprender a hacer una cosa para dentro de unos meses que os digan que se hace de otra forma mucho más sencilla, pues es una tontería. Prefiero ya explicaroslo de la otra forma, que yo creo que también lo vais a entender y que es como lo vais a tener que hacer en segundo de bachillerato dentro de nada, en 3 o 4 meses. Entonces, vamos a explicar, os lo voy a explicar como ya se lo explico a los alumnos de segundo de bachillerato. A ver si lo entendéis. Entonces, voy a copiar ese límite, vamos a hacerlo. A ver, vamos a copiar el límite. Era límite cuando X tiende a menos 3 de 2 partido por X más 3. ¿Veis que evidentemente se trata de una función racional porque es un cociente de dos polinomios? El numerador es un monomio, pero un monomio también puede ser considerado como un polinomio. Entonces, el menos 3 está en el dominio de esta función. ¿Anula el denominador? Sí que lo anula. Entonces, si anula el denominador, no está en el dominio. ¿De qué forma es este límite? Por eso pongo la flecha. Pues si yo sustituyo arriba, no tengo X para sustituir. Entonces, arriba el límite va a dar 2 y abajo el límite va a dar 0. Entonces, repito, pongo una flecha, no pongo igual.
Entonces, como es de la forma 2 partido por 0, para resolver este límite tengo que calcular los límites laterales. Vale, pues entonces calculo el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de 2 partido por x más 3 y voy a calcular también el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha de 2 partido por x más 3. Bueno, y entonces, a ver, fijaos. El numerador no depende de x. Eso significa que siempre va a valer 2, da igual a dónde se acerque la x. Entonces, el numerador tiende a 2 siempre, de hecho es 2. El denominador, ahora estoy diciendo, x tiende a menos 3 por la izquierda, es decir, nos acercamos a menos 3. Bueno, no me ha salido muy derecho, pero bueno, me perdonáis. Nos acercamos a menos 3 desde su izquierda. Si nos acercamos a menos 3 desde su izquierda, estoy por este lado. Entonces, un número muy cerquita de menos 3, pero por su izquierda sería, pues por ejemplo, menos 3, 0,0001. Vale. Si yo a menos 3,0001 le sumo 3, el resultado está muy cerca de 0, pero es 0 positivo, 0 negativo. Pues como esto en valor absoluto es más grande que 3, eso va a acercarse a 0, pero por la izquierda, va a ser un 0 negativo. Y entonces, un número que no es 0, entre el límite 0, se va a infinito. ¿Qué infinito? Pues como este 2 es positivo, más entre menos, menos. Entonces, ese límite lateral vale menos infinito. Vamos a ver este. Límite lateral por la derecha cuando x tiende a menos 3. Es decir, ahora nos acercamos por aquí. Si nos acercamos por aquí, un número muy cerquita del menos 3, pero por su derecha, sería, pues por ejemplo, menos 2,999. Y si le queréis poner otro 9, se lo ponéis. Y si lo hacéis con el menos 2,99 también vale. Lo que se trata es de ver a dónde se acerca ese denominador. El numerador se sigue acercando a 2, eso no cambia. Y abajo tendríamos menos 2,999 más 3. El resultado está muy cerca de 0. Pero ahora, como este 3 en valor absoluto es más grande que este número, entonces puede más, es decir, eso va a ser un 0 positivo. Y esto, un número entre 0, da infinito, y en este caso, como es más entre más, da más infinito. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto que el límite lateral por la izquierda de nuestra función, bueno, de 2 partido por x más 3, es distinto del límite lateral por la derecha. Como los límites laterales son distintos, entonces, ¿qué pasa? Que no existe el límite que me pedían. Y el límite que me pedían es el límite cuando x tiende a 3, no, perdón, a 3 no. Y aquí también lo puse mal. Espera, hay que borrar. Aquí no era 3 menos, era menos 3 menos y aquí era menos 3 más. Tenemos que tener cuidadillo con estas cosas, ¿eh? Menos 3 menos y aquí menos 3 más. Y entonces aquí tampoco existe el límite cuando x tiende a menos 3 de nuestra función. Vale, vamos con otro ejemplo. Vamos aquí. Fijaos ahora en este límite cuando x tiende a 0. A ver, lo vamos a copiar. Dejadme buscarlo aquí. A ver. Si escucháis ruidos que estoy pasando folios, ¿vale? Porque yo dejo de tenerlo en pantalla, entonces tengo que mirar en los folios. Vale, pues entonces vamos a ver el otro ejemplo. El otro ejemplo sería límite cuando x tiende a 0 de 3x quinta menos x cuarta menos 7 dividido por x cuadrado. Vale. Si yo le miro la forma a este límite, para mirar la forma pongo una flecha, sería sustituir. Entonces, si yo sustituyo en el numerador la x por 0, veis que os va a quedar menos 7.
Y si yo sustituyo en el denominador la x por 0, veis que os queda 0. Vale. Entonces, habría que hacer los límites laterales y ver si coinciden. Pero fijaos, ya vamos a hacerlo por la vía rápida para ahorrar tiempo. Esta x está al cuadrado. Si esta x está al cuadrado, da igual que yo me acerque a 0 por la izquierda, menos 0,0003, por ejemplo, que me acerque a 0 por la derecha, más 0,0003, porque al elevar al cuadrado, esto va a quedar siempre positivo. Es decir, si yo hago, acercándome por la izquierda, menos 0,0003 al cuadrado, esto va a dar un número con un montón de ceros, pues no me quiero equivocar, pero me van a quedar, ¿cuántos? 3 elevado a menos 4, menos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí un 9, si no me confundo. Y si lo hago en positivo, da lo mismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que esto siempre va a ser 0 más, porque es un cuadrado. Si fuese como aquí, si no llevase cuadrado, o si dudáis, bueno, después lo hacemos de la otra manera para que lo veáis también. Entonces, yo aquí ya veo que esto es de la forma menos 7 entre 0 más. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues en vez de poner la flecha, ya voy a poner el igual. Debajo pongo la flecha y digo, este límite es de la forma menos 7 entre 0 más. Entonces, número entre 0 e infinito y menos entre más, menos. Y ya no tendría que hacer límites laterales porque en este caso no los necesito obligatoriamente, pero si queréis los hacemos. Vamos a hacerlos para que veáis cómo se haría de la otra manera. A ver, fijaos, si yo calculo, pues lo que os decía, límite cuando x tiende a 0 menos, de 3x quinta menos x cuarta menos 7, dividido por x cuadrado. Y pongo aquí debajo del igual la forma del límite, si sustituyo por, a ver, fijaos, donde tenéis que realmente sustituir por 0,00 algo o por menos 0,00 algo, es cuando se anula. Aquí da igual, porque sustituyáis por uno por otro, el resultado va a estar siempre muy cerca de 7. Entonces, cuando no se anula, podéis sustituir por el valor exacto, por el 0. Entonces, si aquí sustituyo por el 0, esto va a dar menos 7. Es decir, se acerca a menos 7. Y aquí diríamos, bueno, 0 menos, pues 0 menos eso, menos 0,0003. Al elevar al cuadrado va a acercarse a 0, pero va a ser positivo. Entonces aquí me daría menos infinito, porque un número entre 0 da infinito y menos entre más da menos. Y aquí ahora, a ver, movemos un poquito. Y aquí ahora haría límite cuando x tiende a 0 más de 3x quinta menos x cuarta menos 7 dividido por x cuadrado. Pues lo mismo, si sustituís, arriba podéis sustituir por 0 directamente, no hace falta que sustituyáis por el 0,00 y pico. Entonces se va a menos 7. No da exacto menos 7, pero tiende a menos 7. Y abajo, si como es 0 más, yo sustituiría por 0,003, por ejemplo, y al cuadrado me va a dar un 0 positivo. Entonces os vuelve a dar menos infinito. Entonces, en este caso, como estos dos límites sí son iguales, ¿qué pasa? Pues que sí que existe el límite cuando x tiende a 0 a secas de nuestra función, 3x quinta menos x cuarta menos 7, bueno, esto está temblando un poquito, dividido por x cuadrado. ¿Y cuánto vale ese límite? Pues vale menos infinito. Entonces, ¿veis la diferencia, no? Si los límites laterales existen y son distintos, no hay, si dan infinitos distintos, no hay límite. En cambio, cuando dan el mismo infinito, entonces sí que hay límite y coincide con él. Vale. Bueno, y nos quedaba dentro de este segundo apartado, o segundo caso, que era funciones racionales, nos quedaba el caso ahora en el que el numerador también se anula. A ver, fijaos,
Ahora, Q de C va a dar 0, es decir, al sustituir la X por C en el denominador me va a dar 0, pero ahora P de C también es 0, es decir, al sustituir la X en el polinomio del numerador también va a dar 0. ¿Recordáis que esta era una de las indeterminaciones que vimos o que os dije que en cada caso se haría de una forma distinta? Bueno, pues este es uno de los casos. Es decir, cuando tengamos cociente de polinomios, cuando X tienda a un número y sea de la forma 0 partido por 0, ¿cómo resuelvo esta indeterminación? Pues tenéis que factorizar el polinomio que va en el numerador y el polinomio que va en el denominador. Simplificar los factores comunes, porque como mínimo van a tener un factor común, y después resolver el límite que quede, porque el límite que quede va a ser el límite de una función racional. Entonces vais a saber calcularlo, va a ser uno de los que ya hemos visto. O simplemente sustituyendo porque el C va a estar en el dominio de la función que os quede, o de los de hacer límites laterales como acabamos de ver. Bueno, a ver, vamos a ver los ejemplos. Fijaos, este a lo mejor lo podemos ver aquí. Nos pide el límite cuando X tiende a 3 de X cuadrado menos 9 dividido por X cuadrado menos 5X más 6. Yo primero voy a ver de qué forma es el límite, por eso pongo la flecha. Entonces sustituyo y me quedaría 3 al cuadrado 9 menos 9, 0. Si sustituyo abajo, 3 al cuadrado 9 menos 5 por 3, 9 menos 15 menos 6 más 6, 0. Entonces es de la forma 0 partido por 0 y tengo cociente de polinomios. Os va a aparecer más veces 0 partido por 0, pero con otro tipo de funciones y se hará de otra manera. Cuando tengo cociente de polinomios y X tiende a un número, hay que factorizar. Entonces vuelvo a escribir mi límite y factorizo. Entonces, ¿cómo se factoriza X cuadrado menos 9? Es una suma por una diferencia, X más 3 por X menos 3. Y para factorizar este polinomio, pues resolveríais la ecuación de segundo grado y veríamos que sus raíces son 2 y 3. Entonces escribo X menos 2 por X menos 3 y acordaos coeficiente principal, pero aquí el coeficiente principal de X cuadrado es 1. Entonces no se pone. El límite sí que es fundamental que no os olvidéis el coeficiente principal, porque si lo olvidáis, el valor del límite os va a salir totalmente distinto. Vale, entonces ahora tengo esto. ¿Puedo tachar, puedo simplificar algo? Pues este X menos 3 y este X menos 3. Y me quedaría límite cuando X tiende a 3 de X más 3 dividido por X menos 2. Ahora vuelvo a mirar de qué forma es el límite. Es decir, vuelvo a ver si el 3 está o no está en el dominio, si anula o no anula el denominador. No lo anula, 3 menos 2 es 1. Entonces, ¿cómo hago? Como es una función racional y no se anula el denominador, simplemente sustituyo. 3 más 3 arriba, 3 menos 2 abajo, hacemos la cuenta y da 6. Y ese sería el valor de este límite. Otro ejemplo. Límite cuando X tiende a 1 de todo esto. Bueno, ya os lo digo porque lo tenéis ahí y lo veis. Tenemos que ver de qué forma es el límite. Si sustituimos arriba la X por 1, al hacer la cuenta nos da 0. Si sustituimos abajo la X por 1, al hacer las operaciones también nos da 0. Entonces es de la forma 0 partido por 0. Tengo que factorizar ambos polinomios. Como es un polinomio de grado 3, en el que no se puede sacar factor común, tenéis que utilizar la regla de Ruffini para factorizar. Y lo mismo con este. Bueno, pues si utilizamos la regla de Ruffini y factorizamos, tenéis que repasar entonces la factorización de polinomios porque os va a aparecer muchas veces. Resulta que arriba me queda esto, X menos 1 al cuadrado dividido por X menos 2. Y abajo me queda X menos 1 al cubo. Simplifico. ¿Qué puedo hacer? Pues podría tachar este X menos 1 al cuadrado con este cubo de aquí. Y os quedaría, pues, límite cuando X tiende a 1 de X menos 2 entre X menos 1. Ahora tengo que ver otra vez de qué forma es el límite. Pero, ojo, ahora sí que anula el denominador. Aquí no lo anulaba. Aquí el 3 no anulaba el denominador. Entonces simplemente podía sustituir arriba y abajo. Pero aquí sí lo anula. Si sí lo anula, estamos en el caso anterior, en el de hacer límites laterales. Entonces, ¿de qué forma va a ser mi límite? Si yo sustituyo 1 menos 2 menos 1, el numerador tiende a menos 1, por eso pongo la flecha, y el denominador tiende a 0. Tengo que hacer límites laterales. Ya digo, en vez de hacer todo esto que tenemos aquí, lo vamos a hacer de la otra manera. Entonces, a ver, os lo voy a escribir, es X menos 2 entre X menos 1. A ver. Entonces, tenemos que calcular límite cuando X tiende a 1 de X menos 2
entre x menos 1, que hemos visto que es un límite de la forma, sustituimos arriba, 1 menos 2 menos 1, y abajo quedaría 0. Entonces tengo que hacer los límites laterales. A ver, vamos a hacer los límites laterales. Límite. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, de x menos 2 dividido por x menos 1. Y límite. Cuando x tiende a 1 por la derecha, de x menos 2 dividido por x menos 1. Vale. Entonces, aquí debajo del igual voy a poner de qué forma es el límite, es decir, a qué tienden el numerador y el denominador. El numerador no se anula, entonces podéis sustituir por el 1 tal cual, no hace falta que sustituyáis por 1 menos es 0,99, por ejemplo. Pero podéis sustituir por el 1, entonces si yo sustituyo en el numerador por el 1, 1 menos 2 me queda menos 1, que no es más que este menos 1 de aquí. Lo que me interesa es ver el 0, si es 0 positivo o 0 negativo. Bueno, entonces, como se acerca 1 por la izquierda, pues eso, podéis sustituir por el 0,99. 0,99 menos 1 está cerquita de 0, pero es negativo. Entonces esto es 0 menos. Entonces un número entre infinito, un número entre 0 da infinito y ahora menos entre menos da más. Entonces ese límite lateral vale más infinito. Hacemos el otro. El numerador vuelve a ser 1 menos 2 menos 1. Y ahora en el denominador, como es 1 más, sustituimos, pues por ejemplo, por 1,01. O si le queréis meter más ceros en el medio, pues se los metéis. La cuestión es que veáis el signo del 0. 1,01 menos 1 se acerca a 0, pero es positivo, entonces esto es 0 más. Entonces esto va a dar infinito, número entre 0 da infinito, y menos entre más da menos. Como son distintos, entonces, ¿qué deducimos? Que no existe el límite cuando x tiende a 1 de x menos 2 dividido por x menos 1. Pero recordad que este límite apareció de otro, venía de otro. A ver, hemos llegado aquí a que no existe el límite cuando x tiende a 1 de x menos 2 dividido por x menos 1, pero es que ese límite era el mismo que el que os pedían. Salió, veis que aquí solamente hay iguales, es una cadena de iguales. Entonces tampoco existe el límite que nos pedía. Bueno, entonces con eso acabaríamos de ver cómo se calculan límites de funciones racionales, cocientes de polinomios, cuando x tiende a un número. Vamos entonces con el siguiente caso. Supongamos entonces que nuestra función f es una función definida a trozos y veamos cómo hemos de proceder para calcular el límite cuando x tiende a c de f de x. Bueno, sabemos que una función definida a trozos es aquella que presenta varias fórmulas de definición, varias fórmulas matemáticas, dependiendo del tramo del eje de las x que estemos considerando. Entonces, su dominio de definición aparece dividido como mínimo en 2 tramos y en cada uno de esos tramos f viene dada por una fórmula distinta. ¿Cómo se calcula el límite cuando x tiende a un número c? Bueno, pues hay que distinguir dos subcasos otra vez. Supongamos en primer lugar que ese punto al cual tiende la x es el punto de ruptura de la función. Punto de ruptura es el punto en el que cambia la fórmula de la función. Puede tener un solo punto de ruptura si solo tiene dos fórmulas, entonces solo cambia en un punto, o puede tener varios puntos de ruptura. Bueno, pues si nos mandan calcular el límite cuando x tiende a uno de los puntos de ruptura de la función, es decir, a uno de los puntos donde cambia la fórmula de la función, lo que hemos de calcular son los límites laterales en ese punto c. E igual que antes, si los límites laterales coinciden, entonces el límite existe y su valor es el mismo que el de los límites laterales, que sería lo que pone aquí. Si el límite cuando x tiende a c menos coincide con el límite cuando x tiende a c más y el resultado es L, donde L puede ser un número real o puede ser más infinito o menos infinito, entonces existe el límite cuando x tiende a c y su valor también es L. Pero si los límites laterales son distintos, entonces no existe el límite cuando x tiende a c. ¿Y cómo se calculan los límites laterales? Bueno, veámoslo aquí con un ejemplo, que es la forma más fácil. Nos dan esta función f de x, que viene definida mediante estas dos fórmulas. Entonces, veis que
Su dominio de definición está dividido en dos tramos. Tenemos una fórmula f de x igual a 2x menos 5 cuando x es menor que 3 y f de x igual a menos x más 2 si x es mayor que 3. Bueno, si os preguntan cuál es el dominio de esta función, es decir, para qué valores de x existe la función, tendríamos que decir que su dominio es todo R menos el número 3, que curiosamente también es el punto de ruptura. Vale, el punto de ruptura puede estar o no estar en el dominio. A la hora de calcular límites eso resulta indiferente. Entonces, en este caso, el punto 3, que es el punto de ruptura, no está en el dominio de la función. Me piden que calcule el límite cuando x tiende a 3 de f de x. Entonces, como es punto de ruptura, para calcular el límite en ese punto, tengo que hallar los límites laterales y ver si coinciden. Entonces, vamos a calcular en primer lugar el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Claro, tender a 3 por la izquierda, recordad, es acercarse a 3 tomando valores más pequeños que 3. Es decir, en ese caso, para calcular el límite, la fórmula que tengo que considerar es la que me dan aquí para los x más pequeños que 3. Entonces, en este caso, f de x será 2x menos 5, que es lo que pongo aquí. Y ahora me piden que calcule el límite de este polinomio cuando x se acerca a 3 por la izquierda. Bueno, como es un polinomio, recordad que para calcular límites de polinomios, lo único que hacemos es sustituir la x por el punto. ¿Por quién tengo que sustituir la x? Por 3 menos, es decir, por 2,99. La podéis sustituir directamente por 3. En este caso, pondríamos 2 por 3 menos 5 igual a 1. Lo de sustituir por números que se aproximan se hace sobre todo cuando las tendencias son, pues eso, a 0 en los denominadores, por ejemplo, para ver los signos, para ver si se va a más infinito, si no se va, etc. Pero en polinomios, aunque sean límites por la derecha o límites por la izquierda, sustituís por el propio número. Ahora, límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Si tendemos a 3 por la derecha de 3, nos estamos acercando al 3, pero tomando siempre valores mayores. Entonces, si tomamos valores mayores, la fórmula que tengo que considerar para f de x es esta, la segunda, menos x más 2. Entonces, en vez de f de x, ponemos menos x más 2. Tengo entonces que calcular el límite de este polinomio cuando x tiende a 3 más, pero sustituimos por 3 y nos da menos 1. Como los límites laterales son distintos, entonces no existe el límite que nos pedían, es decir, no existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x. Vale, entonces, cuando os pidan calcular límites de funciones definidas a trozos, cuando x tiende al punto de ruptura, se calculan los límites laterales en ese punto y la fórmula va a ser distinta en cada uno de los límites laterales. ¿Por qué? Porque en ese punto cambia la fórmula. Entonces, antes del punto tenéis una fórmula para la función f y después del punto tenéis otra fórmula distinta. Y el otro subcaso es cuando os piden que calculéis el límite cuando x tiende a c, pero c no es punto de ruptura, es decir, c es otro punto que está en el dominio de la función. Bueno, pues en este mismo ejemplo, me piden que calcule el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Menos 1 no es punto de ruptura. Menos 1 está en el dominio de la función. Sí está. ¿En qué tramo estaría? ¿En el primero o en el segundo? Pues menos 1 es un número menor que 3, es decir, estaría en el primer tramo. ¿Qué significa eso? Que la fórmula que le corresponde es la primera. Entonces, límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, si x tiende a menos 1 está muy cerca de menos 1, o por su derecha o por su izquierda, nos da igual, pero está muy cerca de menos 1. En todo caso, siempre es menor que 3. Si está por la izquierda de menos 1, cerca de menos 1 es menor que 3, y si está a la derecha de menos 1, muy cerca de menos 1, también es menor que 3. Entonces, la fórmula que tenemos que considerar para f de x es esta, 2x menos 5. Y ahora, como es límite de un polinomio, sustituimos la x por este valor, por el menos 1. Y al sustituir, el resultado es menos 7. Vamos a ver otro ejemplo, a ver si lo hemos entendido. Nos dan esta función y igual a f de x, es otra vez una función definida a trozos con dos trozos también. Entonces nos dicen que la primera fórmula
es menos 6x² más 3 dividido por x menos 1, es decir, una función racional para los x mayores que menos 5 y menores que 1. Y otra función racional distinta, 9x dividido por x² menos 1, si x es mayor que 1. ¿Cuál es el dominio de esta función? Es decir, ¿para qué valores existe la función f de x? Bueno, pues su dominio empezaría en el menos 5 sin cogerlo. El 1 no está en la función, no está en el dominio de la función porque aquí no hay rayita del igual en ningún sitio. Y después estarían todos los números mayores que 1. Es decir, el dominio de esta función, lo escribimos aquí, el dominio de esta función f sería desde menos 5 sin cogerlo a 1 sin cogerlo, unión desde 1 a más infinito. Ese sería el dominio de la función f. Bueno, y nos piden que calculemos el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Ya digo, el punto de ruptura puede estar o no estar en la función. En este caso tampoco está, porque ahí no tenéis rayita del igual en ninguno de los dos tramos, ¿vale? Entonces, como es punto de ruptura, para calcular este límite tengo que calcular los límites laterales. Bueno, lo vamos a hacer aparte. Vale, entonces, nos daban, o tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Entonces, cuando x tiende a 1 por la izquierda, nos estamos acercando a 1 con valores más pequeños que 1. Entonces, ¿cuál es la fórmula que le corresponde a f de x? Pues será la fórmula con valores más pequeños que 1, es decir, esta fórmula, menos 6x² más 3 dividido por x menos 1. Entonces, en este caso tendríamos límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ya digo la fórmula, para los x más pequeños que 1, menos 6x² más 3 dividido por x menos 1. Y ahora vamos a ver de qué forma es ese límite. Entonces sustituimos. Si yo sustituyo en el numerador me quedaría menos 6 por 1 al cuadrado y menos 6 por 1 al cuadrado es menos 6 más 3, menos 3. Y en el denominador me quedaría 1 menos 1, 0, pero ¿qué 0? 0 positivo, 0 negativo. A ver, 1 menos. Si es 1 menos, es por ejemplo 0,99 o 0,999. Si le restáis 1, queda cerca de 0, pero negativo. Entonces, menos 3 entre 0 más, menos entre menos más, y número entre 0, infinito. Entonces, ese límite lateral da más infinito. Vamos con el otro límite lateral. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Bueno, pues en este caso la fórmula es esta, porque si tiende a 1 por la derecha, se acerca a 1 con valores mayores que 1. Entonces la fórmula es 9x entre x² menos 1. Vale, entonces límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 9x entre x² menos 1. Vale, entonces el numerador ¿a qué tiende? 9 por 1, 9. El denominador 1 más 1,00 y pico. Si lo elevamos al cuadrado, si 1,001, por ejemplo, lo elevamos al cuadrado, se pasa un poco de 1. Entonces va a ser un número más grande que 1. Si le restamos 1, el resultado estará cerca de 0, pero será positivo, será 0 más. Y 9 entre 0 más nos vuelve a dar más infinito. Entonces, como esos dos límites laterales son iguales, entonces existe el límite cuando x tiende a 1 de nuestra función f de x, que es la función definida a trozos, y vale más infinito, que es lo que os aparece precisamente aquí. Siguiente caso. Ahora nos dicen y igual f de x, es decir, nuestra función es un cociente en el que interviene alguna función radical. Bueno, entonces vamos a tener un cociente de dos funciones, pero o en el numerador o en el denominador o en ambos sitios os va a aparecer una función radical, es decir, una función que lleva x en el radicando.
Lo primero que tenemos que hacer es ver la forma de nuestro límite, es decir, sustituir la x por el punto, por el valor al cual tiende x y ver si el resultado tiene sentido. Si el resultado tiene sentido, pues simplemente sustituimos y ponemos el valor del límite. Y tener sentido significa que sea un número, es decir, que el resultado es de un número que podéis calcular, o bien que sepáis cuál va a ser el resultado teniendo en cuenta cómo se operaban límites infinitos y nulos. Si aparece una indeterminación y la indeterminación que os puede aparecer es 0 partido por 0, ¿cómo hacemos? Esta indeterminación ya aparecía antes, ya aparecía cuando teníamos cociente de dos polinomios, cuando teníamos una función racional. En aquel caso vimos que se resolvía factorizando numerador y denominador. Ahora no. Cuando hay funciones radicales no se factoriza, por lo menos no desde un principio. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado de la expresión radical. Y una vez que hemos multiplicado y hemos hecho las operaciones que nos convenga hacer, simplificamos. Y tras simplificar vemos cómo queda el límite, vemos de nuevo qué forma tiene el límite. Si ya lo podemos hacer directamente, si ya no es indeterminación, lo resolvemos. Y si vuelve a ser una indeterminación, pues miramos de qué tipo es esa nueva indeterminación, que será, se supone, alguna de las que ya habéis estudiado antes, y resolvemos. Vamos a ver el ejemplo que está aquí, a ver si lo entendéis. Entonces nos dice, límite cuando x tiende a 0 de 5x dividido por 1 menos la raíz de x más 1. Lo primero que hacemos es sustituir para ver de qué forma es el límite. Entonces pongo la flecha que significa tiende a o de la forma que es el límite. Entonces 5 por 0, 0. Y abajo me quedaría 1 menos la raíz de 0 más 1. Entonces 1 menos raíz de 1, 1 menos 1, 0. Bueno, pues entonces indeterminación 0 partido por 0 con expresión radical. Entonces nuestro límite vuelve a ser igual a límite. Acordaos de volverlo a escribir. No os lo había dicho, pero con eso voy a ser bastante quisquillosa. Siempre se sigue poniendo límite hasta el momento en el que sustituimos. En el momento en el que la x se sustituye por el valor al que tiende, es cuando dejáis de poner el límite. Mientras tanto hay que ponerlo siempre. Y si no lo hacéis, os voy a ir restando puntuación para que os acostumbráis a hacerlo. Vale, entonces volvemos a escribir límite. Y lo que ya teníamos, que era 5x dividido por 1 menos la raíz, multiplicamos arriba y abajo por el conjugado de la expresión radical. Esta es la expresión radical. Y su conjugado es 1 más la raíz. Sabéis que el conjugado de una expresión con signo menos es la misma expresión con signo más al revés. Si aquí hubiese un más, aquí tendríamos que poner un menos. Pues multiplicamos arriba y abajo por el conjugado. Y ahora hacemos las operaciones, pero solamente las que nos interesen. Y las que nos interesan son, o es mejor dicho, la correspondiente a la suma por la diferencia. Esta queda indicada, veis que la dejo igual, y la que voy a deshacer es esta suma por esta diferencia, o esta diferencia por esta suma. ¿Y cómo se hace eso? Pues cuadrado del primero, 1 al cuadrado queda 1, menos cuadrado del segundo y cuadrado de la raíz es quitar la raíz. Pongo un paréntesis para no confundirme porque este menos va a cambiar de signo lo que viene detrás. Si no os confundís ya podéis hacer la operación de golpe, pero si no, acostumbraos a poner el paréntesis. Entonces, sigo simplificando, miro si puedo simplificar algo. Entonces aquí, en vez de 1 menos el paréntesis, hago las cuentas y me queda menos x. Y ahora me quedaría este nuevo límite. Si yo miro la forma de este nuevo límite, es decir, si sustituyo la x por 0, en el numerador, a ver, esperad un segundillo. ¿De qué forma sería el límite? Pues sustituimos 5 por 0, 0, 0 por lo que venga a continuación me da igual 0, y abajo menos 0 que es 0, es decir, vuelve a ser un límite de la forma 0 partido por 0. Pero aún no es simplificado, simplemente he hecho las cuentas. Entonces, a lo mejor simplemente con simplificar, y valga la redundancia, desaparece la indeterminación. ¿Puedo simplificar? ¿Hay algún factor común en el numerador y en el denominador? Pues sí, esta x que está multiplicando y esta x de ahí. Al irse la x del denominador, abajo solamente queda menos 1. Y 5 entre menos 1 es menos 5, que es lo que ponemos aquí. Entonces, el nuevo límite a calcular es este. Y ahora si sustituyo, eso ya no va a ser indeterminación, porque al sustituir la x
por 0, me queda esto. Si yo hago las cuentas, el resultado es menos 10. Veis que en el momento de sustituir es cuando ya no pongo delante el límite cuando x tiende a 0. Y entonces ya hemos resuelto nuestro límite, ya hemos calculado el valor de nuestro límite. Entonces, recordad, si tenéis un cociente en el que aparece una función radical cuando x tiende a un punto y al ver la forma del límite es 0 partido por 0, se multiplica arriba y abajo, en el numerador y denominador, por el conjugado de la expresión radical. Si no es de la forma 0 partido por 0, es que lo vais a poder resolver pues simplemente sustituyendo y teniendo en cuenta pues cómo se operaban infinitos con límites nulos o con límites números reales. ¿De acuerdo? Bueno, y ya el último caso que vamos a considerar dentro de este primer gran apartado, que es el cálculo de límites cuando x tiende a un número, es cuando tengamos una suma o diferencia de funciones racionales. Es decir, nuestra función f de x va a ser un cociente de polinomios sumado o restado con otro cociente de polinomios. Y nos piden que calculemos el límite cuando x tiende a 0. Lo primero que tenemos que ver es la forma del límite, es decir, ver a qué tiende esta fracción y ver a qué tiende esta fracción. Si al ver a qué tiende cada una de esas fracciones y sumarlo o restarlo, dependiendo de la operación que os digan, no es indeterminación, pues ponéis el resultado del límite y ya está. Pero ¿cuándo puede aparecer indeterminación? Pues puede aparecer la indeterminación infinito menos infinito. ¿Y cuál era esa indeterminación? Restar dos infinitos del mismo signo era una indeterminación. O sumar dos infinitos de signo contrario también es una indeterminación. Si no es indeterminación, simplemente sustituimos. Es decir, a ver, fijaos. Imaginaos que nos mandan calcular el límite cuando x tiende a c de nuestra función f de x. Entonces, eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a c. Imaginaos entonces una función racional más, supongamos que es más, otra función racional. Y yo voy a ver de qué forma es ese límite. Entonces resulta que sustituyo y el numerador imaginaos que da 3 y el denominador imaginaos que os da 0. 0 que además sea un 0 positivo. Bueno, no, un 0. Y que aquí os da, pues imaginaos, 7. Al hacer tanto el numerador entre el denominador, pues el límite da 7. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría infinito. El signo, pues de momento no lo sé porque va a depender del signo de ese 0. Infinito más 7. Bueno, pues infinito más 7, el infinito le puede dar 7, es decir, el resultado va a ser infinito. Entonces, en ese caso, como el infinito le puede dar 7, yo tengo que calcular simplemente el límite de esta primera fracción, porque esta es despreciable frente a ella. Entonces, habría que calcular el límite de esta. Y el límite de una función racional de la forma, en donde el límite es de la forma un número entre ceros, sabéis que se hacía por límites laterales. Pues simplemente tendría que hacer los límites laterales de esta primera fracción. Si resulta que al ver la forma de los límites, la primera fracción tiende a 8 y la segunda fracción, imaginaos, tiende a menos infinito, pues el resultado del límite sería 8 más menos infinito. Y 8 más menos infinito da menos infinito, porque el menos infinito le puede. El problema va a surgir, pues por ejemplo, si esta tiende a menos infinito y si esta tiende a más infinito, porque entonces tendríamos menos infinito más infinito. Estaríamos sumando dos infinitos de signo contrario y no sabemos cuál le puede a cuál. Entonces, en ese caso, hemos de ver qué hacer. Vale, ¿y qué hacer? Pues cuando os aparezca la indeterminación infinito menos infinito, es decir, restar dos infinitos del mismo signo,
o sumar dos infinitos de signos contrarios, ¿qué se hace? Pues lo que se hace es la operación que esté indicada. Puede ser una suma o una resta con fracciones algebraicas, pues hay que hacer esa operación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se suman o se restan fracciones algebraicas? Pues calculando el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, tenéis que factorizar todos los denominadores, calcular el mínimo común múltiplo, calcular los nuevos numeradores y hacer la operación. Y una vez que hayamos hecho la operación y simplificado todo lo que se pueda simplificar, hay que ver de qué forma es el límite que queda. Entonces, aquí, por ejemplo, nos piden límite cuando x tiende a 2 de esta resta. Esto es una función racional, esto es otra función racional y están restadas. Entonces, primero voy a ver de qué forma es el límite de esta primera fracción. Si sustituimos, arriba nos queda 2 al cuadrado 4, 4 menos 5 por 2, 4 menos 10 menos 6 más 1 menos 5, que es lo que está aquí. Y abajo me quedaría 2 por 2, 4 menos 4, 0. Es decir, es un límite de la forma menos 5 entre 0. Menos 5 entre 0 da infinito, no sé el signo, porque no sé si este 0 es 0 más o 0 menos, pero es infinito. Y esta, lo mismo, sustituiríamos y nos quedaría 3 por 2, 6 más 1, 7, y abajo me quedaría 2 al cuadrado 4 menos 4, 0. Entonces, es infinito menos infinito. No sé los signos, entonces puede ser indeterminación, lo tengo que tratar como si lo fuese. Habrá casos en los que sí que ya sepáis desde el principio si va a ser un 0 más o un 0 menos, y entonces sabréis si el resultado de ese límite, del límite de cada una de esas fracciones es más infinito o menos infinito, pero normalmente no lo vais a saber desde un principio, entonces por si acaso ya lo tratamos como una indeterminación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues volvemos a escribir nuestro límite y yo lo que tengo que hacer es resolver esta indeterminación como haciendo esa operación. Y para hacer esa operación primero tengo que factorizar los denominadores. Entonces, el denominador 2x menos 4, ¿cómo se factoriza? Quitando el 2 factor común. El denominador x cuadrado menos 4, ¿cómo se factoriza? Suma por diferencia x más 2 por x menos 2. Y ahora hay que calcular el mínimo común múltiplo de esos dos denominadores. Bueno, pues el mínimo común múltiplo lo tenemos aquí, es 2 por x más 2 por x menos 2. Calculamos los nuevos numeradores como denominador nuevo entre denominador viejo por numerador viejo. Entonces 2 por x más 2 por x menos 2 entre 2 por x menos 2 me queda este de aquí, el x más 2 que multiplica al numerador que estaba. X más 2 por el numerador que estaba. Y ahora menos, ese menos se pone ahí. Y ahora 2 por x más 2 por x menos 2 entre x más 2 por x menos 2. Me queda solamente el 2 que multiplica a ese numerador. Abajo no deshacéis el denominador, lo dejáis como está, lo dejáis factorizado, porque si no después no vais a ver si podéis simplificar o no. Donde hay que hacer las cuentas es en el numerador, es decir, tenemos que quitar los paréntesis y reducir, juntar todo aquello que se pueda juntar. Y resulta que al final queda esto. Bueno, una vez que hemos llegado aquí, yo tendría que ver si se puede simplificar algo, es decir, tendría que ver si el numerador se puede factorizar y al factorizarse va algo con el denominador, pero no sería el caso aquí. Podría quitar la x como factor común, pero no se me iría nada con el denominador. Entonces lo dejo como está. Veo de qué forma es el nuevo límite, es decir, sustituyo. Abajo, si sustituimos, como aquí está x menos 2 y la x tiende a 2, si yo hago aquí 2 menos 2, esto se anula y 0 por lo que sea va a dar 0. Entonces el denominador se anula. Si sustituís en el numerador la x por 2, resulta que os da menos 34. Entonces tendríamos un límite de la forma menos 34 entre 0 y ahora sí, con cociente de polinomios. Cociente de polinomios, cuando x tiende a un número, si ese límite es de la forma número entre 0, recordad que se hacían los límites laterales. Entonces tengo que calcular los límites laterales de este cociente. Bueno, vamos a hacerlos para no hacer todo este rollo que está aquí escrito. A ver. Entonces lo escribo aquí y sería límite cuando x tiende a 2. Estoy copiando lo que está en el documento, a donde habíamos llegado. X cubo menos 3x cuadrado menos 15x dividido, recordad que el denominador lo teníamos factorizado, por 2 por x más 2
por x menos 2. Entonces hemos visto que ese límite es de la forma menos 34 entre 0. Vale. Voy a calcular entonces los límites laterales. Entonces calculo el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Vale, copiamos nuestra función. Y aquí también. Bueno, a ver. Vale, pues ahora miramos a qué tienden numerador y denominador. El numerador yo ya sé que tiende a menos 34, porque ya lo teníamos aquí. Lo que tengo que ver es el denominador. Vale, entonces, tiende a 2 por la izquierda. Si tiende a 2 por la izquierda, eso es 1,99, por ejemplo. Entonces, en el denominador me quedaría 2 por 2 más 2, 2,99 más 2 es... perdón, 2 menos, 2 por la izquierda, 2,99, no, 1,99. Entonces, este 2 tiende a 2, 1,99 más 2 sería 3,99, es decir, tiende a 4. Y aquí me quedaría 1,99 menos 2, se acerca a 0, pero negativo. Vale, entonces esto sería menos 34, 2 por 4, 8, 8 por 0 negativo, es 0 negativo también. Y número entre 0, entre el límite 0 es infinito y menos entre menos es más. Es decir, esto da más infinito. Este otro tiende a 2 por la derecha, entonces pensad en el 2,001, por ejemplo. El numerador tiende igual a menos 34. Y abajo me quedaría 2 por, pues 2,001 más 2 es 4,001, es decir, tiende a 4. Y ahora me quedaría 2,001 menos 2 tiende a 0, pero positivo. 0 más. Es decir, me quedaría menos 34 entre 2 por 4, 8, 8 por 0 más, 0 más. Y ese límite da menos infinito. Entonces, como son distintos, es decir, hemos visto que el límite cuando x tiende a 2 menos de x cubo menos 3x cuadrado menos 15x dividido por 2 por x más 2 por x menos 2, este límite lateral por la izquierda es distinto del límite lateral por la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al ser distintos, entonces no existe el límite cuando x tiende a 2 de esa fracción. Pero ese no era el límite que nos daban desde un principio. Ese límite surgió después de hacer la operación, después de hacer la resta de fracciones algebraicas. Entonces, ¿veis? Este límite surgió de hacer toda esta operación. Entonces, si este límite no existe, tampoco existe el que os pedían al principio. Entonces, no existe ese límite. A ver, tenemos aquí otro ejemplo. Muy parecido en el sentido de que se hace exactamente igual, se razona igual hasta el final del ejercicio. Entonces ahora me dice el límite cuando x tiende a 0 de esta resta de fracciones algebraicas, que son, cada una de esas fracciones algebraicas es una función racional. Bueno, miramos de qué forma es el límite. Si yo sustituyo la x por 0, en el numerador tiende a 2 y abajo queda 0. Entonces me quedaría 2 entre 0, que es infinito. Ya digo, no sé el signo, vale, el que sea. Y aquí me quedaría 1 dividido por 0. Entonces es infinito menos infinito. Lo tengo que tratar como una indeterminación, que a lo mejor después no lo es, porque a lo mejor por signos no lo sería, pero bueno, yo lo trato como una indeterminación precisamente porque no sé qué signos va a tener. Entonces tengo que hacer esa resta. Y para hacer esa resta factorizamos los denominadores. Entonces si yo factorizo el primer denominador, sería está aquí, x que multiplica x más 2, y si yo factorizo el segundo, x que multiplica x cuadrado más 1. X cuadrado más 1
no es x más 1 todo al cuadrado, no os confundáis con esas cosas. Yo creo que en primero de bachillerato ya tenéis que distinguir lo que es una identidad notable de lo que no lo es, ¿de acuerdo? Vale, entonces denominador común, mínimo común múltiplo, pues x, que está en los dos sitios, y x más 2 por x cuadrado más 1. Bueno, hacemos las operaciones, dividimos el denominador nuevo entre el denominador viejo, y al dividir x por x más 2 por x cuadrado más 1 entre x por x más 2, os queda el x cuadrado más 1 que multiplica a ese numerador antiguo. Y ahora dividimos este denominador entre este y lo que nos queda es x más 2 que va a multiplicar a ese numerador también antiguo. Hacemos las cuentas ¿dónde? Solo en el numerador. Abajo no porque ya lo tenéis factorizado. Entonces hacemos las cuentas del numerador, cuidado con este signo menos que va a cambiar de signo a lo que salga de esa multiplicación. Por eso deberíais hacer la multiplicación encerrada entre paréntesis y después cambiar el signo. Bueno, y al hacer las operaciones y reducir, juntar todo lo que podáis juntar, os queda esto. Vale. Si yo miro ahora de qué forma es el límite, resulta que al sustituir, abajo me quedaría 0 por lo que sea, porque esta x es 0, hay que sustituirla por 0. Entonces, o sea, esta x tiende a 0, hay que sustituirla por 0, es lo que quiero decir. Entonces sustituimos y abajo tiende a 0 y si sustituimos arriba también tiende a 0. Es un límite de la forma 0 partido por 0, que es una indeterminación con cociente de polinomios. ¿Cómo se hacía? Lo visteis antes, factorizando numerador y denominador. El denominador ya lo tenéis factorizado. Si hubieseis hecho la multiplicación aquí, ahora lo tendríais que volver a factorizar. Entonces ya está factorizado. El que tengo que factorizar es el numerador. Entonces lo primero que puedo hacer es quitarle la x factor común. Y ahora podría ver si lo necesito, que a lo mejor no lo necesitáis, si esto se puede seguir deshaciendo. ¿Y cómo lo veríais? Como es un polinomio de segundo grado con la ecuación de segundo grado. Pero vamos a ver que ya no necesito seguir factorizando esto, porque aquí puedo simplificar. ¿Qué puedo simplificar? Pues puedo simplificar esta x que va multiplicando con esa x que va multiplicando también en el denominador. Y me queda este límite. Recordad que se sigue poniendo límite hasta que sustituyamos. Entonces me queda esto. Si ahora yo miro la forma del límite, es decir, si sustituyo, el problema era si se anulase el denominador, pero ahora el denominador ya no se anula porque nos queda 0 más 2, que es 2, y aquí quedaría 0 al cuadrado más 1, que es 1, y 2 por 1 es 2. Entonces ya no vais a tener problema porque el denominador no se anula. Sustituimos entonces también el numerador y me queda menos 6 entre 2, menos 3. Bueno, y con esto ya hemos terminado el primer gran apartado. Lo de gran, bueno, ponedle las comillas que queráis. Es decir, ya hemos visto todos los casos para calcular el límite de una función cuando x tiende a un número. Vamos a recapitular, vamos a recordar qué casos eran. A ver. Entonces, primer caso, cuando teníais una función elemental y esas eran los polinomios, los cocientes de polinomios, las radicales, las exponenciales y las logarítmicas, y el número c al cual tendía la x era un punto del dominio. Ahí simplemente sustituís. Segundo caso, cuando tenéis un cociente de polinomios, es decir, una función racional, y, bueno, este apartado A ya es el caso anterior, entonces ya no lo repito, y se anula el denominador, es decir, el punto C no está en el dominio porque anula el denominador. Hay dos posibilidades. La posibilidad es que no se anule el numerador en C, y si no se anula el denominador y tenéis un límite de la forma un número entre 0, entonces se hacían los límites laterales y se ve si coinciden o no coinciden. Si coinciden hay límite y su valor es el de los límites laterales. Si no coinciden no hay límite, entonces este no existe. Y la otra posibilidad era que también se anulase el numerador. Si se anula el numerador, tenéis la indeterminación 0 partido por 0 y se resuelve factorizando numerador y denominador, simplificando y después viendo de qué forma es el límite que resulta y calculando. Otra posibilidad, otro caso, era cuando os daban una función definida a trozos. Bueno, entonces ahí había que distinguir dos subcasos. Que el punto C en el que os pedían que calculaseis el límite fuese punto de ruptura, es decir, fuese el punto en el que cambia la fórmula de la función o las fórmulas, o que no lo fuese. Si es punto de ruptura, se calculan límites laterales y se ve si coinciden o no.
Y para calcular límites laterales, en uno de los límites usaréis una fórmula y en otro de los límites usaréis otra. Y si no es punto de ruptura y está en el dominio de la función, pues simplemente se sustituye la x por ese número y lo que dé es el resultado del límite. Otro caso era cuando teníais un cociente que o en el numerador o en el denominador o en ambos apareciesen funciones radicales, es decir, con x en el radicando, y al sustituir os diese la indeterminación 0 partido por 0. En ese caso lo que hacíamos era multiplicar numerador y denominador por el conjugado de la expresión radical. Simplificábamos lo que se pudiese, los factores, si había algún factor común tras hacer esas multiplicaciones, lo simplificábamos y veíamos de qué forma era el límite que quedaba. Y ahora, este último caso es cuando estamos sumando o restando dos funciones racionales. Entonces, el problema surge si tenéis la indeterminación infinito menos infinito. En ese caso, lo que tenemos que hacer es la operación. Y para hacer la operación, se factorizan los denominadores, se calcula su mínimo común múltiplo, se calculan los nuevos numeradores, se simplifica la expresión resultante y se calcula el límite de la expresión resultante. Y esos son todos los casos de este primer apartado.